Dios les bendiga, hermanos. Vamos a apurarnos en esta clase. La hojita o las hojitas que les entregué son para 2 clases. No vamos a ver todo el día de hoy porque es muy extensa esta parte y Jona nos dijo que podíamos llevarnos todo el año con historia de la iglesia, así es que no vamos a ver tanto porque sí es importante que sea comprensible para todos y si en algo se pierden, pregúntenme para que yo también les pueda volver a explicar o volvamos a retomar lo que estamos viendo ahorita. Vamos a empezar con una oración y les voy a preguntar lo que vimos la clase pasada para que ver si sí quedó claro para los que estuvieron presentes. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, te bendecimos, Señor. Gracias porque nos permites estar en este tiempo aquí, porque podemos reunirnos, Padre, con el anhelo de poder aprender, Señor. Pon en nosotros, Señor, el entendimiento. Te pido que pongas en mí, Señor, la claridad para poder transmitir, Señor, esta parte de enseñanza, Dios, que es necesaria para tu iglesia, Padre. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, si ustedes recuerdan la clase pasada, vimos el periodo intertestamentario, que platicamos que el periodo intertestamentario es ese tiempo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que es entre Malaquías y Mateo. Ajá. Entonces, si recuerdan ustedes, vimos que ese periodo intertestamentario, ¿cuántos años duró? 400 años. Esos 400 años se les llaman los 400 años del silencio. Perdón la interrupción, ¿alguien tiene a mi hija? Que ya no la veo. Ah, gracias. Es que vi que se salió. Y entonces esos 400 años les llaman del silencio porque habíamos platicado que no hubo profeta. Ahora sí, recuerdan ustedes que hubo muchas invasiones. La parte importante, y es lo que les decía, si ustedes quieren ahondar más en historia de la iglesia y a profundidad, pueden comprar los libros de Justo L. González. Es un historiador cristiano que tiene toda la parte grande y amplia de cada uno de estos periodos, pero nada más de manera resumida lo que vimos la clase pasada es que el pueblo judío fue invadido por diferentes personas o imperios que transformaron de alguna manera la historia del pueblo judío. Empezamos viendo que los persas invadieron Babilonia, si recuerdan, y ya le cambiaron. Mira, ¿la regresas, porfa? Los persas invaden Babilonia y estos persas le dieron cierta libertad a los judíos para su religión. Y recuerden que las invasiones siempre tienen un objetivo económico. Y la idea es que paguen impuestos, aunque se les permiten libertades de alguna manera religiosas. Y después los persas son invadidos por Alejandro Magno, este personaje que conquista Jerusalén. Dijimos que es el primer gran imperio que se tiene en el mundo y es un imperio que abarca otros continentes. Llega hasta la India y vimos que el objetivo de Alejandro Magno era helenizar. ¿Qué dijimos que era helenizar? Muy bien, Luis, exactamente. Propagar la cultura griega, ¿sí? En todo sentido. Aunque yo les platicaba que Alejandro Magno, que es el número 2, no era griego, él era macedonio, tenía cierta admiración por la cultura griega. Él consideraba que los griegos eran una cultura muy avanzada en todo sentido, arte, sobre todo en la parte filosófica, y él empieza a adoptar el idioma griego y la cultura griega, que es la que empieza a propagar sobre los lugares que invade. A diferencia de los persas, él sí tiene una intención de conquistar, dando cierta libertad, pero propagando la cultura griega, y es cuando llega a la parte de Jerusalén, estatuas de dioses griegos, la adoración a dioses griegos, y yo les decía que es en este momento donde prácticamente los judíos empiezan a helenizarse también, el griego se vuelve su lengua y por esa razón es que en este tiempo el griego va a ser la lengua oficial y el Antiguo Testamento se traduce al griego y es lo que conocemos como la Septuaginta. Derivada de esta, ya se fueron muy para allá, Mela. Creo que ya se trabó. Bueno, después de la invasión de Alejandro Magno, ¿quién invade? Ajá, bueno, recuerdan que Alejandro Magno muere y habíamos platicado que Alejandro Magno no tuvo hijos. Como es común,
Cuando muere un rey, su hijo gobierna. Pero en el caso de Alejandro Magno no pudo ser porque no tuvo hijos. Entonces todos sus generales principales empiezan a pelear los territorios que habían sido de alguna manera de Alejandro Magno. En un primer momento el territorio le pertenecía a los seleucidas, pero no se les queda a ellos. Y entonces nosotros vimos que Ptolomeo, si recuerdan a este personaje, es el que se adueña de la parte de Jerusalén y en todo ese tiempo le pertenece. Este personaje dio cierta libertad religiosa a los judíos y en este periodo intertestamentario es cuando surge la sinagoga. Recuerden que platicamos que el templo ya no estaba, entonces la manera en la que los judíos empiezan a tener otra vez el estudio del Antiguo Testamento o el Talmud o la Torá, que son los 5 primeros libros, se empieza a hacer en las sinagogas. Yo les comentaba que dejó de haber sacrificios, como hoy en día. Los judíos, hay una parte ortodoxa que sigue sacrificando, cumpliendo la ley de Moisés, sacrifican palomas regularmente, pero también hay otra parte de judíos que dicen que ya no se sacrifica y entonces la salvación la tienen a través de cumplir toda la ley, que es guardar el sábado, lo que ya sabemos, ¿no? Y vemos ahí que en ese tiempo tienen libertad, pero llega Seleuco primero y en la lucha por los territorios él se queda con Jerusalén y ahí es donde viene la parte complicada para el pueblo judío. Recuerdan que platicamos que llega Antíoco IV y destruye el templo, sacrifica a un cerdo en el altar y empieza a hacer cosas, mete al dios Zeus, una estatua en el templo de Jerusalén, y ahí empieza ya la caída del pueblo como tal en esta libertad religiosa, y es cuando surge la rebelión de los macabeos. Recuerdan que platicamos que si pueden leer este libro deuterocanónico, es bueno porque les va a dar una visión de este contexto y por qué los macabeos no es un libro que está en el canon que nosotros tenemos, porque no cumple los requisitos para ser un libro histórico. Ocurre la revuelta de los macabeos, son 5 hermanos que pelean por defender el pueblo judío, lo logran por un tiempo y al final son invadidos ¿por quién? Los romanos, ¿no? Esa es la última etapa de invasión y llega en este momento Pompeyo, derrota a los macabeos y se implementa de alguna manera el gobierno romano y surge ahí Herodes el Grande como gobernante de la provincia de Jerusalén. ¿Hasta aquí fui clara o alguien tiene alguna duda de los que no vinieron? Nada más quiero que me entiendan que fue una invasión tras invasión y que eso modificó el contexto del pueblo judío, ¿sí? Ok, a partir de ese momento terminan los 400 años, obviamente yo les estoy resumiendo 400 años en rápido, ¿no? Pero hay una historia que pasa en cada uno de ellos. Y los romanos empiezan a tener de alguna manera reglas más restrictivas contra los judíos. ¿Por qué? Por las revueltas de los macabeos. Al ver que son un pueblo que constantemente se rebela, empiezan a tener medidas más restrictivas referente a muchas cosas. Y habíamos platicado que, por ejemplo, la figura del sumo sacerdote dejó de ser espiritual y ahora se vuelve política, porque ellos se dan cuenta que el pueblo tiene un respeto por el sumo sacerdote, sin entender que la elección del sumo sacerdote proviene del linaje y es una cuestión espiritual. Y para cada pueblo que los domina fue más fácil evitar revueltas dejando al sumo sacerdote como gobernante político. Y platicábamos que la política y la fe no se llevan, porque cuando se mezclan se desvirtúa. Entonces esto pasa con los sumos sacerdotes. Ahora ya es por conveniencia política, ahora ya gobiernan, ya no están al servicio espiritual de traer al pueblo al perdón de pecados. Ahora son los que dirigen, hacen leyes y en ese contexto nace Jesús. Si nosotros recordamos el nacimiento de Jesús, está Herodes el Grande, está bajo el dominio del Imperio Romano y bajo este contexto entendemos los evangelios y muchas de las cartas de Pablo que se están escribiendo. Ahora sí, espérenme tantito. Perdónmela. No sé, ¿alguien falta de copias? ¿O todos tienen? Todos tienen. Entonces, bueno, ahí tenemos nosotros esta parte de la historia y aquí lo que sigue no vamos a ahondar a profundidad porque estaremos estudiando Hechos otra vez. Ahí vemos nosotros el surgimiento de la iglesia cristiana.
nace Jesús, nosotros sabemos todo el ministerio de Jesús y nosotros tenemos una manera de contar el tiempo que surge años después. Hasta este momento, el calendario que se usa es el calendario romano. Y hasta ese momento, de alguna manera, el calendario romano es el que está presente cuando nace Jesús. Entonces, quiero que me entiendan que esta manera de contar el tiempo que hoy tenemos en antes y después de Cristo va a surgir hasta la Edad Media. Tardó mucho en hacerse ese calendario que conocemos como gregoriano. Hasta aquí se usa el calendario romano y es bajo el calendario romano que nace Jesús. La historia que nosotros ya conocemos de Jesús, muere y por un tiempo breve los primeros discípulos se esconden, pero nosotros vemos en Hechos 1 cómo surge la iglesia a partir de la predicación de Pedro y esa es la parte que vamos a ver ahorita, resumida. Hoy vamos a ver solo la mitad de hojas porque es la parte de la historia de la iglesia que es la base de todo lo que vamos a ver del siguiente siglo. La que sigue, Mela. La que sigue. Esos son los mapas que vimos la clase pasada. Si recuerdan, vimos el imperio. Ahí está. Ok, hay dos cosas que vamos a ver ahorita y la tercera y la cuarta la vemos la siguiente clase. Solamente para que ubiquemos, la iglesia crece y el evangelio se propaga por los discípulos. Esta iglesia va a surgir, la vemos en Hechos, tendremos que estudiar Hechos para que ustedes vean cómo surge la iglesia y el mensaje llega a los gentiles. ¿Quién es el personaje o el apóstol que propaga el evangelio hacia los gentiles? Pablo. Aunque Pedro ya lo había hecho en la casa de Cornelio, el que difunde prácticamente el evangelio a los gentiles lo hace Pablo. Y en esta parte es que nosotros debemos ubicar todo este ir de la historia de la iglesia. La siguiente clase vamos a hablar de cómo la tradición nos cuenta que mueren los discípulos. No tenemos en la Biblia registrado cómo mueren, pero sí la tradición tiene cómo murieron cada uno de ellos. Y a partir de su muerte viene la siguiente etapa de la historia de la iglesia. Y esa etapa es la que le va a dar forma a la doctrina. Por eso es importante que ustedes ubiquen los tiempos en que estamos viendo. Esperen. Sí, perdónmela. Entonces, bueno, nada más para que ustedes tengan presente la primera etapa. Es una lectura cortita que no está en su hojita, porque regularmente la vemos cuando estudiamos Hechos. Pero bueno, la iglesia comenzó 50 días después de la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué viene año 30 después de Cristo? No quiero revolverlos ni confundirlos, porque hay un error al hacer el calendario, como de 4 o 5 años. Entonces, por eso es el 30, porque si nos vamos por el calendario que conocemos, ¿Jesús en qué año murió? ¿A qué edad murió? A los 33. Entonces, para nuestro calendario tenía que ser a los 33 murió y resucitó. Pero por este error de tiempo, muchos lo datan en el 30, pero no nos preocupemos por el tiempo. El punto es que pasó. Y esta parte ocurre, pasa la resurrección de Jesús, promete que él edificaría la iglesia. Yo les puse las citas ahí. Y con la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, surge la iglesia, que la iglesia significa la asamblea de los apartados. Y entonces nosotros lo vemos en Hechos 2. Se inicia oficialmente, 3,000 personas respondieron al sermón de Pedro y deciden seguir a Cristo. Ese es como el inicio de la iglesia cristiana. Ahí está como la base en Hechos. Ahí surge la primera iglesia, son 3,000 personas y este es el tiempo de los discípulos. Y vemos todo en Hechos. La que síguemela, por favor. Después de este periodo que tienen ahí las citas, ¿alguien me puede hacer favor de leer esta parte? Para ir señalando algunas. Por favor, Luis. Y muchos de ellos creyeron en Cristo. El apóstol Pedro predicó a los gentiles de la casa de Cornelio y ellos también recibieron el Espíritu Santo. El apóstol Pablo, el antes perseguidor de la iglesia, esparció el evangelio por todo el mundo grecorromano, llegando tan lejos como a la misma Roma y posiblemente todo el camino hasta España. Entonces, esto ya lo estudiamos en Hechos, si recuerdan. Esta parte de la propagación a los gentiles se da así. Surge la iglesia y entonces vemos que empieza la predicación a los no judíos por parte de Felipe, ¿recuerdan esa historia? Y posterior a eso pasa con Pedro en la casa de Cornelio y después con Pablo.
Hasta este momento hay que entender cuál es el contexto de la iglesia cristiana. Para los judíos eran tratados como una secta judía. No era una nueva religión, era una secta judía. ¿Por qué? Porque sus raíces son judías, porque se estaba cumpliendo la promesa de un Mesías. Entonces no fueron perseguidos porque de alguna manera eran judíos que estaban viendo cumplida la promesa de la venida del Mesías. Hasta ese momento tienen esa libertad porque son considerados judíos, pero de una secta. Recuerdan que la clase pasada platicamos de los fariseos, que era una de las sectas del pueblo judío, los saduceos. Cada uno entonces dijeron, bueno, ellos son otro grupo de judíos que creen que el Mesías ya vino. Hasta ese momento no le conflictúa al Imperio Romano porque son judíos que creen que ya vino el Mesías. ¿Sí me entienden el contexto? Entonces son considerados como una secta. No son perseguidos por el imperio. ¿Quién empieza a perseguir a los cristianos? Los propios judíos. Los propios judíos que saben perfectamente que no son una secta y que lo que ellos están diciendo que es el Mesías, están de acuerdo que transformaría completamente la enseñanza judía. Entonces la iglesia, de Hechos, está siendo perseguida por los propios judíos. Ahí todavía no hay persecución romana. Y ese es el contexto en el que nosotros debemos entender Hechos. Cuando nosotros lo leemos, de hecho ustedes recordarán ahorita que estamos viendo Timoteo, ¿no? A Timoteo lo manda a circuncidarse. Y no es Pablo el que está diciendo no sigan las leyes porque no trae salvación. ¿Por qué manda a Timoteo a circuncidarse? Porque no podía hablar en las sinagogas. No podía enseñar si no estaba circuncidado, al tener un padre griego. Entonces, este motivo es porque están siendo perseguidos por los judíos y de alguna manera es como tener la apertura a poder hablar el evangelio en las sinagogas. Entonces, bueno, aquí es la primera iglesia. Por eso siempre estudiar la historia de la iglesia va unida a Hechos, porque es como el inicio. La que sigue, Mela, por favor. Y bueno, en esta parte tenemos todo el primer siglo, desde que nace Jesús hasta el año 33 que muere y los primeros años que predican todos los discípulos que le siguen. ¿Alguien me puede hacer favor de leer el primer párrafo? Yo digo, ¿quién? El hermano Sergio, por favor. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida, pero los libros del Nuevo Testamento habían sido completados y estaban circulando entre la iglesia. Durante los siguientes 240 años, los cristianos fueron perseguidos por Roma, alguna vez al azar y otras veces por edicto gubernamental. En los siglos segundo y tercero, el liderazgo de la iglesia se volvió más y más jerárquico conforme a la crecían en números. Muchas herejías fueron expuestas, refutadas durante este tiempo, y fue acordado el canon del Nuevo Testamento. La persecución continuó intensificándose. Ok, esa es la parte que vamos a ver. Esa es la primera parte de la historia de la iglesia. La persecución de Roma, que va a durar 2 siglos completos, pero ahorita es el primer siglo, para que todos estemos en el mismo entendido. ¿Cuánto dura un siglo? 100 años. Entonces los primeros 100 años son la vida de Jesús, el surgimiento de la iglesia y de alguna manera instalar las bases de la iglesia por parte de los discípulos y de Pablo. Entonces todo este siglo se trata de eso. No vamos a ahondar en esto porque lo vemos en las cartas y estamos viendo ahí toda esa parte, ¿no? Pero ahorita sí quiero que ustedes vean conmigo lo que pertenece a esta clase, es ver quiénes continuaron agrandando la iglesia y sentando la doctrina después de la muerte de los discípulos. Eso es lo que vamos a ver la otra clase y les llaman los padres de la iglesia. A veces los cristianos poco conocemos de ellos, pero ellos son la base doctrinal. Todo lo que se escribió en las cartas de Pablo era leído en las iglesias, pero no era comprendido a profundidad hasta que los padres de la iglesia comenzaron a sacar escritos explicando la doctrina de Pablo en las cartas. Eso lo vemos la siguiente clase. ¿Qué vamos a ver ahorita? Si ustedes ven, les di una hojita, bueno, les di muchas hojitas. No vamos a ver todas como tal.
Vamos a ver solo la mitad ahorita y nada más quiero que empecemos la lectura en el primer párrafo con las 3 viñetas. ¿Me pueden ayudar a leerla, por favor? ¿Quién la lee? Ah, Ricardo, por favor. Los 3 primeros. El párrafo y los 3 puntitos que están arriba. Los hechos. Los hechos y procesos históricos se estudian a través de metodologías científicas que por años han sido debate para las ciencias exactas. A todos los elementos que se utilizan para analizar, interpretar y reconstruir la historia les llamamos fuentes históricas. La Iglesia antigua tiene sus fuentes y bases históricas variadas y podemos dividirlas en 3. La Iglesia apostólica, Nuevo Testamento, específicamente el libro de Hechos y las cartas. La Didache, manual de liturgia cristiana y escritos de los padres apostólicos. Ok, aquí hay que hacer una pausa. Para los que estudiamos historia sabemos que lo que le da credibilidad a un hecho histórico son las fuentes históricas, que tienen que ser comprobadas, verificables, estudiadas de una manera específica para ver cómo es ese proceso o ese tiempo histórico. La primera iglesia se sabe cómo era a través de 3 fuentes históricas y son las 3 que tienen ahí. La iglesia apostólica sabemos cómo es a partir del Nuevo Testamento, el libro de Hechos y las cartas. Esa parte no tenemos duda, todo lo hemos leído y sabemos cómo es la iglesia de ese tiempo. Pero la iglesia del siglo I y del siglo II, sabemos cómo era su liturgia o su práctica en la iglesia por la Didache. Poco a veces conocemos de la Didache. Si ustedes buscan en internet la Didache traducida, les va a venir todo el documento. Y ese era como un manual que seguía la primera iglesia para llevar a cabo su culto. Por eso sabemos cómo era el culto, cómo era el proceso del bautismo. Y a veces no nos damos cuenta que muchas cosas que hoy tenemos en la iglesia, la base está en la Didache, que es un escrito. Ahorita vamos a leer de la Didache, pero este documento es el que le da base a cómo era el culto de la primera iglesia, después de lo que tenemos en los Hechos. Esta es la primera fuente histórica que tenemos de la historia de la iglesia y los escritos de los padres apostólicos, que son estos hombres que eran alumnos de los discípulos y que a su muerte continuaron la enseñanza de ellos. Estos padres apostólicos son la base de la doctrina que tenemos y vamos a ver la siguiente clase quiénes eran. Les puse ahí una tablita nada más para que ustedes vean las fechas y ustedes van a ver que ahí cada libro de la Biblia corresponde a una fecha. Entonces ustedes tienen la vida y ministerio de Jesús, sabemos que está en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el comienzo y crecimiento de la iglesia y tienen Hechos y las cartas que se escriben en ese momento y el continuo crecimiento y la persecución le corresponde a las cartas que tienen ahí. Si ustedes leen el contexto histórico van a entender mucho de lo que se escribe en esas cartas. Entonces, bueno, ¿se dan cuenta que en la última tablita termina en el 95 después de Cristo? Para el siguiente siglo ya no hay discípulos vivos. Los discípulos que estuvieron con Jesús, para el siguiente siglo ya le toca a los padres apostólicos, que eran alumnos de esos discípulos, seguir propagando el evangelio, y es a los que poco conocemos. Los conocemos porque son santos de la iglesia. Entonces, si ustedes escuchan San Clemente, es un padre apostólico que lo hacen santo. Entonces, todos estos padres apostólicos los volvieron santos, pero muchos años después. No es que en su tiempo hayan dicho son santos, los canonizaron después de muertos. Entonces no podemos saber si estaban de acuerdo o no, yo me atrevo que no, por sus enseñanzas, ¿no? Hay una Biblia que si la pueden comprar, será muy bueno, que se llama la Biblia comentada por los padres patrísticos, son ellos. La Biblia viene completita y los comentarios abajo es referente a todo lo que los padres apostólicos escribieron en ese tiempo de enseñanza sobre las cartas o el Antiguo Testamento. Porque mucho, ¿cómo decir? Entre cristianos se les ha dado porque no, nunca los estudian, nunca se dan a entender
para que entiendan un poquito de lo que hicieron, porque ya la gente los cataloga como católicos 100%, y hay Ajá. muchos que se tienen que aprender directamente. Por ejemplo, yo estudio mucho a que le dicen San Francisco de Asís, tenía una vida muy tremenda, muy buena. Ujú. Nadie le interesa que sean santos, ya tienen ese mal nombre por todos. Sí, de hecho en alguna clase en el instituto que daba historia de la iglesia yo les decía San Agustín y me decían, ay, no le digas así, hermana, porque parece católica, pero es que lo que dice el hermano Ricardo es así, o sea, para ellos, para la iglesia católica, son santos importantes, ¿no? Pero no ubicamos nosotros los cristianos la aportación doctrinal tan importante que nos dieron. Agustín de Hipona es un cristiano que tiene una cantidad de textos sobre la doctrina. Apenas vimos la parábola del buen samaritano y leí el comentario de Agustín de Hipona y de verdad que tiene una manera de escribir que fue, muchos dicen que Spurgeon, que van a ver quién es más adelante, es el San Agustín del siglo tal, ¿no? Porque era un hombre muy comentado de la Biblia, como ahorita, no sé, ustedes podrían decirme un pastor, ¿no? A veces dicen, es que en la predicación de Dante Gebel, ¿no? Estén o no estén de acuerdo, puse un ejemplo porque es famoso, pero es así, o sea, estos padres apostólicos fueron la base de la fe y a veces como trae el san, nosotros decimos, no, pues es que San Agustín es católico, no, hay que leer, por ejemplo, Ciudad de Dios, un libro de él muy bonito que habla de la salvación. Entonces, todos estos padres apostólicos los vamos a ver resumidos, pero yo les invito a que compren esa Biblia, está muy completa y de los documentos de ellos vienen los comentarios abajo en la Biblia. Bueno, ahora sí, vamos a continuar con la lectura de abajo. Hoy quiero que veamos cómo era el culto de la primera iglesia con base a estos documentos, sobre todo la Didache, para que ustedes conozcan cómo era la vida de los primeros cristianos en cuanto al culto. Esa es la parte que hoy vamos a ver. Ahora sí, la lectura de Hechos. Sarita, ¿puedes leer esa parte? Luis, perdónanos. Listo. La lectura de Hechos nos permite tener un panorama de la iglesia formada en Jerusalén. Si bien tenían todo en común, esto no quiere decir que no hubo tensiones. Podemos leer a Lucas mostrando las fuertes disputas entre los judíos cristianizados, los gentiles cristianos, los griegos judíos cristianizados, etc. Algunas de las características más importantes de esta iglesia en Jerusalén es el trabajo misionero cimentado en Pedro, judíos, y Pablo en gentiles. En los primeros capítulos de Hechos se enseña cuál era la predicación central de los primeros cristianos: el carácter mesiánico de Jesús, la resurrección de Jesús, la segunda venida de Cristo. Esta gente sencilla necesitaba ayuda sobrenatural, pues se proponían sin armas ni prestigio social cambiar una nación. Entonces, no necesitamos ahondar mucho. Si leemos Hechos, vamos a ver que la base de la enseñanza está en la salvación. Y no por eso Pablo no tocó temas referentes a cada iglesia, que son temas que hoy nosotros también vemos en nuestra iglesia, porque la iglesia no hemos cambiado. Y esa es lo que la predicación central es eso. Jesús es el Mesías, resucitó y la vida eterna. Esa es la enseñanza doctrinal principal de los Hechos. Continúa, Sarita, por favor, su fe. Su fe no consistía en una negación del judaísmo, sino que consistía más bien en la convicción de que la edad mesiánica, tan esperada por el pueblo hebreo, había llegado. La razón de la persecución judía a los cristianos y a Pablo no es por oponerse al judaísmo, sino porque creen y predican que en Jesús se ha cumplido la promesa hecha a Israel. Por esta razón, fue muy difícil para los primeros cristianos organizar su culto. Seguían guardando el sábado y asistían al culto los domingos, ayunaban como era costumbre judía, etc. La iglesia de Jerusalén es dispersada por la persecución de los judíos y empiezan a dispersarse formando la iglesia de Antioquía. La persecución aumenta con el emperador Calígula, lo que le llevó a la iglesia de Jerusalén casi a su desaparición. Ese es el contexto de Hechos. Por eso les decía, hay que ubicar que ahorita estamos en la primera parte de la iglesia y esta primera iglesia está todavía judaizada. Ubiquen qué es lo que Pablo pelea.
esta parte de no es necesario el sábado, cuando le habla a los Gálatas, este es el contexto, lo vimos en el estudio del jueves con Timoteo. Le está hablando a un pueblo que está entendiendo que Cristo es el Mesías, pero les está generando ruido dejar las costumbres judías de lado. Y entonces esta es la primera iglesia. Ahora sí, vamos a ver qué es la Didash. Les puse una foto ahí tienen como que la foto del documento más antiguo que se tiene. De acuerdo a datos o estudios científicos, ustedes saben que se puede estudiar los documentos, cualquier cosa a través de pruebas que nos digan cuándo se hizo, cuándo se escribió. Se data más o menos del año 80 después de Cristo y se considera que es el manual que era usado para la liturgia de la iglesia. ¿Qué es la liturgia, hermanos? La forma de enseñar, el culto, la forma en que se hace el culto, ¿no? Yo les he dicho muchas y cada iglesia tiene su liturgia, cada iglesia tiene su manera, ¿no? Si ustedes van a la Bautista, su liturgia es diferente, el tipo de instrumentos, el orden del culto, cómo se lleva a cabo. Bueno, la Didash era lo que marcaba el culto de la primera iglesia y esa es la parte que yo siempre les digo a los hermanos del instituto, ver historia de la iglesia es ver mucha historia secular y a veces cuando se nos hace difícil la historia, pues historia de la iglesia más porque es más pesado ese tema. Pero siempre yo les hago mucho hincapié en que Dios también habla a través de la historia de la iglesia en nuestras vidas. Y esta es de las partes que a mí más me gusta de la primera iglesia, ver cómo era la liturgia. Y cuando a veces nosotros decimos volver a la primera iglesia, es volver mucho a esto cuando todos tenían todo en común. Pero es una iglesia que tiene una liturgia muy parecida a nosotros, pero van a ver en qué momento histórico cambió ese tipo de culto. Ahora sí, ¿alguien me puede hacer favor de leer el primer párrafo, el nombre completo? Pau, por favor. El nombre completo de esta obra es La instrucción del Señor a los gentiles por medio de los 12 apóstoles. Fue descubierta en 1883. Es un documento extrabíblico que se destacó por su importancia para la iglesia del primer siglo, porque muestra cómo debía ser el comportamiento de los cristianos a nivel individual y en comunidad. También es conocido como la doctrina de los 12 apóstoles. Didache, significa enseñanza o doctrina. Ok, este documento es mencionado no por los evangelios ni las cartas, eso no lo hemos escuchado, pero sí por todos los padres apostólicos, todos estos alumnos de los discípulos que continúan la obra, todos en sus escritos mencionan la Didash como un documento que soporta cómo va a ser la primera iglesia o cómo se va a constituir la primera iglesia. De ahí es que se le ha dado el valor, porque todos estos padres apostólicos hacían uso de ella para conformar la iglesia. Continuamos, por favor, Pau. No. Bueno, quien quiera leer el párrafo, Dani, el párrafo 2, si quieren, para… No contiene la predicación evangélica de Cristo, vemos en cambio que es más bien un compendio de preceptos de moral, de instrucciones sobre la organización de las comunidades y de ordenanzas relativas a las funciones litúrgicas. Tenemos aquí un conjunto de normas que nos ofrecen un magnífico cuadro de la vida cristiana en el siglo II. Consistía en dos partes. La primera, una descripción de la moral cristiana, y la segunda, un manual de orden de la iglesia. Les decía que la lean con paciencia, porque la primera es eso, cómo el buen testimonio de la iglesia era importante para los nuevos que iban creyendo en el evangelio. Y la segunda era la parte de la organización de la iglesia. Solo les puse un pedacito porque es algo que va a ser importante para otras etapas, pero habla de muchos aspectos. Ejemplo, está citado tal cual los viene en la Didache. Acerca del bautismo, bautizad de esta manera. Dichas con anterioridad todas estas cosas, bautizad en el nombre del Padre y el Hijo y del Espíritu Santo en agua viva. Si no tienes agua viva, bautiza con otra agua. Si no puedes hacerlo con agua fría, hazlo con agua caliente. Si no tuvieres una ni otra, derrama agua en la cabeza 3 veces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta cómo viene parte de la liturgia, cómo tenía que ser el bautismo? Y por eso les digo, hoy los bautizos que nosotros podemos ver son iguales, ¿no? Bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con base a hechos, pero vemos esta parte de que debe ser por inmersión. La primera iglesia lo hacía por inmersión y dice agua viva. ¿A qué creen que se refiere agua viva? Agua de río,
agua corriente, agua de río, ¿no? Entonces, en la primera iglesia se bautizaba en río y de ahí viene esta primera acción. Con el tiempo la iglesia ha modificado la práctica por las necesidades culturales, las necesidades de contexto. Aquí no tenemos río, ¿no? Y no por eso el bautizar en un bautisterio hace que no tenga valor un bautismo. La idea de la Didach es dar de cierta manera un orden a la iglesia y es importante el orden. Entonces, como poner estos lineamientos. El segundo, según este pasaje, el bautismo de inmersión en agua corriente, es decir, ríos o manantiales, era la forma más ordinaria de administrar este sacramento. Se autorizaba el bautismo por infusión en caso de necesidad. Esta es la única referencia del siglo I y II acerca del bautismo por infusión. Esto es si alguien estaba enfermo, si no podía descender a las aguas, se hacía con algún trapo que se mojara, ¿no? Esta es la parte que habla la Didach. Más abajo, en la siguiente que vamos a ver, van a ver ustedes lo otro que establece la Didach, pero este es un ejemplo. Entonces, esto sienta las bases de cómo va a funcionar la liturgia en la primera iglesia. Este documento habla también del proceso que tenían que llevar las personas que querían bautizarse, cómo tenía que ser. Nos vamos a brincar todos los padres apostólicos, ya vieron qué es lo que sigue. Y vamos a ir a la penúltima hoja, me parece, que dice prácticas y vida cristianas de la iglesia antigua. Hasta ahí. Bueno, aquí les puse la imagen. ¿Me la puedes poner la que sigue? La siguiente diapositiva. Aquí igual. En esta parte les tomé otra partecita de la Didach. No se las puse en las hojas, pero solo es para que vean. Aquí se implementa que el culto va a ser los domingos. Y en la Didach venía el por qué tenía que ser el domingo. Dice, culto dominical. En el día del Señor, reúnanse, partan el pan y den gracias, habiendo confesado primero sus pecados para que su sacrificio sea puro. Ustedes van a ver ahí toda la liturgia que hacía la iglesia. Se reunían en domingo, partían el pan. Ahorita vamos a leer cómo era la práctica cristiana. Que tengan dice, quien tenga una disputa con otro no debe unirse a su asamblea hasta que se hayan reconciliado para que su sacrificio no sea profanado, porque este es el sacrificio del que habló el Señor. En todo lugar y en todo tiempo, ofrézcanme un sacrificio puro, porque yo soy un gran rey, dice el Señor, y mi nombre es admirable entre las naciones. Esto es un texto de la Didach. Entonces, todas estas enseñanzas eran puestas en la iglesia para que se pudiera tener un orden o poder tener una unidad entre las iglesias cristianas que se abrían, que más adelante fue un conflicto de la herejía, que van a tener que dar respuesta como iglesia a quitar las herejías que estaban entrando a la iglesia. Ahora sí, práctica y la vida cristiana de la vida antigua. ¿Alguien me puede hacer favor de leer? Mande, Richie. De la Didach en sí le da veracidad mucho a la antigua iglesia, porque muchas personas dicen, ¿cómo saben que es falso, que no es falso? ¿Cómo sabes que te hicieron los apóstoles? Y este escrito como que comprueba mucho de lo mismo. Muchos dicen, los nuevos pastores, las nuevas personas lo hacen por dinero, pero con la Didach te das cuenta que en ese tiempo no lo hacían por dinero. En ese tiempo creían verdaderamente y sabían que Jesucristo había resucitado. O sea, tiene como que mucha veracidad este compendio de antiguo. Exacto, por eso les decía, es como ver la importancia. Todo hecho histórico debe tener una fuente histórica para que nosotros podamos decir es así o no es así, para saber cómo era la primera iglesia. Hoy, por ejemplo, le preguntaba yo a Mela, porque tiene una amiga que es sabática, y entonces yo le decía a Mela, ¿y qué argumentos te da para decir que el sábado es el día que debemos reunirnos? Y me decía Mela, ¿qué me dijiste? Ya se me olvidó qué me dijo Mela, pero no, creo que me dijo como que no, pues como que era cumplir la ley, ¿no? Y entonces a veces nosotros no solo con la Biblia podemos dar pruebas de nuestra fe. Si nosotros nos decimos cristianos y que seguimos como la primera iglesia, nosotros podríamos hacer uso de este documento para hablar de que la primera iglesia se reunía en domingo y tiene un motivo de por qué fue el domingo. Entonces, me decía Mela que hoy, le decía a su amiga, ¿no?, que Donald Trump quiere hacer leyes para que el domingo sea el día obligatorio para las reuniones religiosas. Entonces decía que estaban atentando contra su derecho. Por eso les decía, la historia de la iglesia es más que saber la historia de nuestra iglesia, también es tener una defensa de nuestra fe.
y no solamente con la palabra, que es la principal defensa que nosotros debemos tener de nuestra fe, y saber que es el Espíritu Santo el que convence, pero nosotros tener la certeza de que lo que creemos es lo que Dios ha dejado a través del tiempo y de la historia y que nada lo ha borrado. Su palabra no pasará. Entonces, la primera iglesia se reúne en domingo y como dice Richie, es un documento que da forma y da certeza a lo que se enseña en la primera iglesia o a lo que se hace en la iglesia. Ahora sí, el origen social. Vamos a leer, todos están en esa hojita donde dice prácticas y vida cristiana de la iglesia antigua. ¿Sí? Ok, ahora sí, ¿quién hace favor de leer el primer párrafo? Vicky, por favor. Dice, origen social, todo parece indicar que la mayoría de los cristianos de los primeros siglos pertenecía a las clases más bajas de la sociedad, según el testimonio de los evangelios. Jesús pasó la mayor parte de su ministerio entre pescadores, prostitutas e inválidos. El apóstol Pablo, que parece haber pertenecido a una clase social algo más elevada, dice sin embargo que la mayoría de los cristianos en Corinto eran gentes ignorantes, carentes de poder y de linaje oscuro. Lo mismo es cierto a través de los 3 primeros siglos de la vida de la Iglesia, aunque sabemos de algunos cristianos de alta clase social, tales como Domitila y Flavio Clemente en Roma y Perpetua en Cartago. Por cada uno de estos personajes parece haber habido centenares de cristianos de baja posición social. En su mayoría, los cristianos eran esclavos, carpinteros, albañiles o herreros. Este es el contexto de la primera iglesia, clase baja a nuestra visión económica y no por eso clase baja a una posición de valor. Veíamos con los jóvenes hace rato, ¿no? El evangelio ha sido escondido a los sabios y entendidos y este evangelio se revela a la clase baja que necesitaba entender y saber primero la salvación. Estos 3 personajes que les puse son famosos porque van a morir en las tantas persecuciones de los emperadores, siendo gente de clase alta, mueren en el Coliseo Romano y dejan todas sus posesiones a la iglesia. Son como los más famosos de clase alta, pero de ahí en fuera el contexto de la primera iglesia es gente sin poder, sin economía, y a ellos quiso revelarse la palabra. Y entonces, después de Constantino, que vamos a ver quién es, el cambio de la iglesia fue muy abrupto. Ahora la clase social va a cambiar completamente, el modelo de iglesia va a cambiar y siempre les he dicho a los hermanos, creo que es lo peor que pudo haber pasado. Cuando la iglesia se volvió una institución, la fe se perdió, la humildad se perdió, el amor se perdió. Esta primera iglesia, como decía Ricardo, ¿quién iba a querer ser pastor de una iglesia que está siendo perseguida? El que en verdad dirigía la iglesia era por amor a Dios. Pero cuando llega Constantino todo cambia y entonces ahora se va a ser pastor por conveniencia económica, como hasta hoy en día lo vemos, ¿no? Pero esta primera iglesia era pura, tú servías a Dios porque le amabas, porque eso implicaba morir en el Coliseo. Entonces, esta primera iglesia está basada ahí y vamos a ver cómo era el culto cristiano. Primer punto del culto cristiano, ¿alguien lo puede leer desde sus mismos inicios? Bueno, desde sus mismos inicios, la iglesia cristiana acostumbraba a reunirse en el primer día de la semana para partir el pan. La razón por la que el culto tenía lugar el primer día de la semana era que en ese día se conmemoraba la resurrección del Señor. Así lo establece la Didache, o sea, se reunían el domingo porque se celebraba la resurrección del Señor. Entonces, para ellos era como decir, el momento en el que nuestra salvación ha sido consumada o concretada es cuando Jesús resucita. Entonces el domingo se queda como el día de culto y la primera iglesia se reúne los domingos. Le llamaban la fiesta de partir el pan. ¿Por qué creen? Por la comunión y porque comían juntos. Como ellos esperaban la venida de Jesús y eran la primera iglesia y estaban en esta emoción de los apóstoles de hablarles de Jesús murió y nos dijo que va a venir y era esperarlo, cada domingo hacían la comunión, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, no solo por eso, comían juntos. Ahorita vamos a ver cómo era el orden del culto. Continuamos. La comunión, ¿alguien lo puede leer? Al principio,
La comunión se celebraba en medio de una comida. Cada cual traía lo que podía y tras la comida común se celebraban oraciones Ahí era sobre perdón. el pan y vino. El servicio de comunión constaba de dos partes. En la primera se leían y comentaban las escrituras, se elevaban oraciones y se cantaban himnos. La segunda parte del servicio comenzaba generalmente con el ósculo de paz. Luego alguien traía el pan y el vino hacia enfrente y se los presentaba a quien presidía. Acto seguido, el presidente pronunciaba una oración sobre el pan y el vino, en la que se recordaban los actos salvíficos de Dios y se invocaba la acción del Espíritu Santo sobre el pan y el vino. Después se partía el pan, los presentes comulgaban y se despedían con la bendición. Hasta ahí, hermana. Ahí vemos nosotros las dos partes. Entonces, lo primero que hacían en este primer momento es que todos comían juntos. Entonces, llevaba cada quien la comida que iban a tener ese día y compartían la comida con todos. Por eso les digo, a veces hacemos estas acciones sin darnos cuenta que es parte de la primera iglesia. Manda, hermana. ¿A la qué? Ajá, como a la mesa común. No, a las misas. A las A misas. las misas que hacen. Ajá. Ajá, sí, Es muy nada más parecido. que sin todo el ritual que hoy vemos en la misa. Ande, Richie. La liturgia de la misa cambió en los años 60 a lo que es ahorita. Antes era totalmente diferente, más bien fueron los de la Iglesia Católica lo que ¿cómo se dice? La actualizaron al Ujú. tipo de culto que tenían pues el protestantismo. Más Vamos a bien. ir viendo cómo le fueron añadiendo cosas a la misa con el tiempo, pero en este primer momento comen juntos y le decía yo a Jona, esta primera iglesia tiene algo bien diferente, eran comunidades chiquitas, como eran perseguidos, no estaban en un edificio público abierto, estaban escondidos en casas, en cavernas, entonces lo que hacían era una mesa al centro, se reunían alrededor de la mesa, comían juntos y en la primer parte toda persona podía entrar. En esta primera parte que dice aquí, que leían las escrituras, se elevaban oraciones, se cantaban himnos, todos estaban presentes, los invitados incluso a escuchar la palabra de Dios, comían juntos, cantaban, escuchaban el mensaje de salvación y todos alrededor de la mesa. Vamos a ver en la historia en qué momento el culto cambió de ser eso a poner una división entre el que enseña y los que escuchan, porque en ese momento todos están en común en una mesa, platicando sobre la escritura, orando, cantando juntos. No hay, quiero ser muy respetuosa, un escenario. Es una iglesia unida que está en comunión, pero el cambio cultural y el contexto va a modificar esto. Y vamos a ver con qué emperador. Pero en esta primera parte todos pueden pasar. La segunda parte del culto, dice la Didach, solo los bautizados. Ahora sí que ya escucharon el mensaje, ya escucharon la salvación, alguien acepta, en ese momento va a tomar una especie de discipulado, ahorita lo vamos a ver, antes de bautizarse, pero ahora viene la comunión y eso lo hacían solo los que estaban bautizados, que es lo que hacemos ahorita, la partición del pan, lo que hicimos hace un momento, solo podían participar las personas que estaban bautizadas, como hoy es la recomendación que hacemos en la iglesia cristiana, que sea la persona que es bautizada porque ha tenido un testimonio de fe y de creencia. Entonces, en esta segunda parte ya no se les permitía participar, solo podían observar, pero no podían participar en la comunión. Y en esta segunda parte, dice aquí, nos quedamos en el naturalmente, ¿no? Naturalmente a estos elementos comunes se les añadían muchos otros en diversos lugares y circunstancias. Otra característica común del servicio en esta época es que solo podían participar de él quienes habían sido bautizados. Los que venían de otras congregaciones podrían participar libremente siempre y cuando estuvieran bautizados. ¿Y cómo iban a saber que estaban bautizados? Y si venían de otra congregación y me decían, yo quiero participar porque estoy bautizado, ¿cómo creen? Así surge ¿cómo le llaman? La fe de bautismo. Ajá,
porque en un principio la iglesia, en la lógica de somos cristianos y decimos la verdad, pues si tú me dices que estás bautizado, puedes participar, porque yo confío en que tú me estás diciendo eso. Pero cuando empezó a haber gente que lo hacía por participar, por hacer un ritual más espiritual que de fe verdadera, fue cuando se empiezan a expedir certificados de bautismo que la gente llevaba para poder, si tú viajabas, ir a una congregación y demostrar que sí eras cristiano y que te permitieran participar. Por eso les decía yo, muchas cosas de las que surgieron no surgieron con una mala idea o intención. La institucionalización de las cosas le fue quitando la virtud o la necesidad por lo cual se creó. Entonces aquí podían participar los que se bautizaban. Continuamos en esta parte. En algunos casos se les permitía a los conversos que todavía no habían recibido el bautismo asistir a la primera parte del servicio, es decir, a las lecturas bíblicas, las homilías y las oraciones, pero tenían que ausentarse antes de la celebración de la comunión misma. Aquí dependía de la iglesia. Había iglesias que sí les permitían estar, pero solo observar, pero no participar. Vamos con la que sigue. ¿Qué otra característica tenía la primera iglesia? ¿Quién la puede leer, por favor? La hermana Leti. ¿Quién diga mi mamá? En el libro de Hechos vemos que tan pronto como alguien se convertía, se le bautizaba. Esto era posible en la primitiva comunidad cristiana, donde la mayoría de los conversos venía del judaísmo y tenía, por tanto, cierta preparación para comprender el alcance del evangelio. Pero según la iglesia, fue incluyendo más gentiles. Se fue haciendo cada vez más necesario un periodo de preparación y de prueba antes de la administración del bautismo. Este periodo recibe el nombre de catecumenado y a principios del siglo III duraba unos 3 años. Durante este tiempo, el catecúmeno recibía instrucción acerca de la doctrina cristiana y trataba de dar muestras en su vida diaria de la firmeza de su fe. Por lo general, el bautismo se administraba una vez al año, en el domingo de resurrección, aunque pronto y por diversas razones se comenzó a administrar en otras ocasiones. Hasta ahí, tantito. Ok, entonces, bajo Hechos, nosotros podemos ver que esa primera iglesia bautizaba en cuanto a alguien creía. Si ustedes recuerdan, la lectura era: y creyeron tantos y fueron bautizados. ¿Por qué la iglesia del siglo II y al final del siglo I empieza a tener una preparación para los que quieren bautizarse? Porque ya no son judíos. Y esta parte sí influye, porque ellos saben del Mesías, ellos conocen la Escritura, solamente era dar el paso de fe y decir, Él es el Mesías. Pero cuando empieza el evangelio a los gentiles, griegos, que adoran a Diana, a Zeus, a todos los que hemos platicado, ellos no conocen los antecedentes. Y nosotros sabemos que para entender nuestra salvación debemos entender desde el Antiguo Testamento, el llamamiento a Abraham. Y todos estos temas ellos no lo conocen. Por eso es que primero estos 3 años se les preparaba y después podían participar del bautismo. Muy similar a lo que hoy hacen en muchas iglesias, ¿no? Primero se les prepara, se les da toda esta enseñanza de qué creemos y posterior a eso se les bautiza. Aunque la iglesia hoy no rechaza a alguien que en el momento dice yo me quiero bautizar. Recuerdan al hermano Rafa. En ese día de bautismos, él dijo yo me quiero bautizar, pero él ya llevaba un tiempo de congregarse, mucho tiempo. Pero en este momento sí es importante que den muestras de fe y sobre todo por una cosa, hay persecución. Y lo vamos a ver la siguiente, 2 clases más. Esta persecución hace que muchos se infiltren en las iglesias para poder atraparlos y entregarlos. Entonces no era fácil bautizar a alguien hasta que demostrara verdadera fe cristiana y que todo este proceso de catecumenado lo cumpliera para ver que no era un infiltrado romano que quisiera detener a la iglesia. Mande, hermano. Yo estaba antes, la iglesia de los americanos, me dijeron que para bautizarme tenían que pasar 1 año, que no me podía bautizar, en primera por la necesidad, que no había bautismo en ese entonces. Entonces el pastor me dijo, te tienes que esperar 1 año para que tú puedas ser bautizado. Y así fue como me bautizaron a mí. Tardé 1 año para el bautismo. De hecho,
yo les he dicho, si conocen las iglesias bautistas, ellos basan mucho su liturgia en la Didache. Y ellos, por ejemplo, Jona les ha contado, ¿no? Cuando él se fue a Monterrey a esta iglesia bautista, le pedían forzosamente el certificado de una iglesia bautista en que te habías bautizado. Si no, no podías tú poder servir en la iglesia. Y entonces, en esta parte, los bautistas son muy, muy apegados a la Didache en el punto de decir, los bautistas tienen su certificado de bautismo para poder presentarse a las iglesias si van a viajar, si van a esto, siguiendo esta lógica de demostrar que eres bautizado y este periodo de preparación que tenía la primera iglesia. Ok. No. Vicky. Gracias. Sí es muy importante retomar todas estas características de la iglesia, porque nuestros hermanos bautistas que llevan esa liturgia, esa forma de enseñanza, si lo analizamos muy bien, es muy buena, porque en la actualidad, que se basa mucho en el emocionalismo, hemos visto muchas personas que se bautizan sin haber tenido la enseñanza, la doctrina, los fundamentos bíblicos, y por emoción solamente dicen, sí, yo me quiero bautizar, sí, yo quiero pertenecer, sí, yo quiero ser cristiano, sí, ya soy, pero algunos, me consta que he visto que ni siquiera tienen la certeza de su salvación. No ha habido una confesión de pecados y de haber creído en la sangre de Cristo como la única forma de poder redimirse de pecados. Para empezar, muchos ni siquiera han llegado al punto de reconocerse pecadores delante de Dios y en esa necesidad de decir, sí, Señor, perdóname. Entonces, ese tiempo de preparación, de enseñanza es indispensable para toda persona que pueda llegar al punto de decir, sí quiero, ¿sí? Entonces, yo creo que hay mucho que podríamos ir retomando. Digo, no aquí en la iglesia exactamente porque no sé cómo ha sucedido, pero sí he visto muchos casos en este tiempo de tanto emocionalismo. Así es. Y en esta parte, por eso les decía, yo creo que la iglesia que más busca pegarse a esta primera iglesia a través de este documento es la bautista y la metodista, por esta cuestión de el certificado de que alguien se bautiza y lo que decía Vicky, me acordé también, ¿recuerdan que dijimos que al inicio confesaban sus pecados? Entonces los hermanos, imagínense congregaciones de 10 personas, no eran más. Cada uno iba confesando sus pecados y pidiendo perdón a Dios. Y si ustedes lo ubican, y no por esto, Juan y yo creemos que eso no es bueno para la iglesia, hoy muchos bautistas pasan a los hermanos a confesar sus pecados públicamente y pedir perdón a la iglesia. Y esta parte es cumplir con la Didache y la iglesia bautista lo hace. Nosotros que hemos sido invitados a Monterrey nos tocó escuchar a una hermana y nosotros hemos visto que esto lastima más que edificar. Tanto a la persona que se disculpa como a la iglesia misma, no hemos visto que esto edifique. Pero la iglesia bautista lo hace con base a la Didache, a que cada persona pase y públicamente reconozca su pecado y pida perdón en frente de todos, ¿no? Entonces sí es como muy puntual. Hermana Leti. De aquí viene entonces que también en la Iglesia Católica lo que es la confesión de pecados y las penitencias. Sí, lo vamos a ver justo cuando ya surge en la Edad Media la iglesia como tal, que va a tomar esta función el sacerdote precisamente para hacerlo. En esto, pero en esta primera iglesia, si nos queremos basar en una apología de la fe o en una defensa de la fe, era hacia todos. Y esto también he visto hermanos que quieren hacerlo por anhelo propio, eso es diferente. Pero esta primera iglesia lo hace a todos, no a una persona específica que me pueda otorgar el perdón. Es solamente confesarlo para de alguna manera edificar y dar testimonio, no para que alguien me otorgue el perdón. Ok, terminamos este párrafo donde nos quedamos, aunque por lo general… No, a principios, ¿sí? A principios. ¿A principios? Sí. A principios del siglo III, los que estaban listos para ser bautizados ayunaban durante el viernes y sábado, y su bautismo tenía lugar en la madrugada del domingo, como la resurrección del Señor. Aunque por lo general el bautismo era por inmersión, en los lugares que escaseaba el agua se permitía practicarlo vertiendo agua sobre la cabeza 3 veces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una vez hecho esto, todos marchaban juntos a la iglesia, donde el neófito
participaba por primera vez del culto cristiano en toda su plenitud, es decir, la comunión. Entonces, ya que era bautizado, ella podía participar del culto completamente, incluida la comunión, que es mucho lo que pasa hoy en los bautismos, ¿no? Cuando se bautiza a alguien, posterior a eso participa de la comunión como una manera de dar testimonio de que ya forma parte de la iglesia cristiana. Y así era la primera iglesia. Les puse esta parte porque es importante que ustedes vean cómo también la Didache abordaba la situación, no específicamente, no tiene un apartado hacia las mujeres, pero las mujeres son mencionadas como parte del servicio en las iglesias, no algo separado ni que estén no participando activamente. Y esto es algo importante para que nosotros podamos ver cómo era la primera iglesia. ¿Me hacen favor de leer el que sigue? ¿Quién lo lee? Espérame tantito, hermana. Es que como se conectan en la transmisión, no se escucha si no es con micrófono. El lugar de las mujeres en la jerarquía eclesiástica ha sido malinterpretado, puesto que en el siglo II todos los oficiales de esa jerarquía eran varones. Se ha pensado que lo mismo fue cierto en la iglesia primitiva, pero el Nuevo Testamento nos da a entender otra cosa. Felipe tenía 4 hijas que profetizaban, es decir, que predicaban. Febe tenía el rango de diácono en ¿Cencrea? ¿Y Junias? Se cuenta entre los apóstoles. Lo que ha sucedido es que durante el siglo II, en sus esfuerzos por evitar toda doctrina falsa, la Iglesia centralizó su autoridad y las mujeres quedaron excluidas del ministerio de la predicación. Pero todavía a principios del siglo II, Plinio le dice a Trajano que ha hecho torturar a 2 ministras de la Iglesia cristiana. Ok, en esta parte les ponía esto porque en los escritos que se tienen de los romanos, de las torturas o muertes hacia los cristianos, se hablaba de ministras cristianas, esto es de mujeres que enseñaban el evangelio en estas pequeñas iglesias. Y esta parte hace que veamos que cuando la iglesia cristiana se vuelve iglesia católica, que vamos a ver en qué momento, ahora son los hombres los únicos que pueden participar de la enseñanza, pero en esta primera iglesia las mujeres también participan de la enseñanza, de la lectura de la Biblia, y no con esto, y aquí sí quiero ser muy puntual, y saben que los que han platicado conmigo saben que yo siempre les he externado que las mujeres no somos pastoras, somos la hermana Adriana, y aunque Vicky dice no, Adi, pero yo siempre se los he externado porque finalmente la Biblia nos enseña que el varón es cabeza de familia. Y así como yo, en mi casa, Jona es la cabeza, en la iglesia no podemos haber 2 cabezas. Él es la cabeza y él también es mi pastor. Y entonces, en esta enseñanza, no con esto quiero decir que sí hay mujeres pastoras, porque no es así. Y en esta parte siempre he sido muy clara en la enseñanza, pero sí había la enseñanza de mujeres respecto a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí es el único punto en que los bautistas dicen, pero era necesario porque no había muchos cristianos, porque los bautistas no permiten que una mujer enseñe habiendo hombres presentes. Está totalmente prohibido, pero eso sí en la Didache no es así. Hombres y mujeres podían enseñar la palabra de Dios en la primera iglesia. Y vamos a la última parte. El amor de Cristo que ardía en el corazón de estos hombres hacía que también mostraran ese amor hacia sus condiscípulos, un cuidado y despojo de las propiedades en favor de los necesitados de la iglesia. No les ahonde más, pero la primera iglesia hacía esto. Algo que la Didache decía es que no haya entre los hermanos pobreza, que no haya entre los hermanos quien no tenga que comer. Y esa es la parte que también vemos de la primera iglesia, tomada de Hechos, es que toda la iglesia veía porque todos tuvieran alimento. Bien, todos eran clase baja, ya lo vimos, pero también era una iglesia que procuraba que todos los de la iglesia tuvieran alimento y que todos en la iglesia tuvieran cubiertas sus necesidades. Y eso es parte de lo que a veces olvidamos también en la primera iglesia. Mande, Richie. Bueno, yo le quería comentar que pues acerca de lo que usted hablaba de la institucionalización de la iglesia, cómo se convirtió cuando la iglesia católica empezó a tomar digamos que las riendas. Yo estaba leyendo un libro precisamente de Francisco de Asís
que él compara eso como, bueno, él dice que en toda sociedad, manera de pensar, manera de entender, o sea, sociedad, imperio, nación o manera de creer, cuando se fractura, las virtudes y los males de bueno, de ese imperio, de esa manera de pensar, de eso, se dispersan por el mundo y que lo que terminan haciendo más daño son las virtudes. Y esto pasó en la Iglesia Católica. Las virtudes de la primera iglesia cristiana se desvirtuaron en la Iglesia Católica. Toda la moralidad y toda la virtud que existía, como por ejemplo, ayudar económicamente, predicar correctamente, todo se desvirtuó y fueron haciendo mal totalmente. O sea, fue las virtudes de la iglesia antigua lo que destruyó a la iglesia nueva, la católica. Y no por eso vamos a negar que la iglesia cristiana protestante también tiene una historia criticable. Cuando veamos la Reforma Protestante, también la iglesia cristiana tuvo participación mala o negativa dentro de la Reforma. Entonces, finalmente, somos hijos de Dios rescatados por gracia y damos gracias a Dios porque no se oculta, ni en la Biblia vemos oculto el pecado de aquellos que fueron llamados a servirle, pero tampoco se oculta a través de la historia de la iglesia, pero ciertamente esa es la parte que ustedes van a poder meditar al término de estos primeros 3 siglos, cuando la iglesia es perseguida, es el momento en que la iglesia tiene su mejor momento, cuando es perseguida. Una vez que termina la persecución y la iglesia se vuelve una institución apoyada por el emperador, pastores pagados para que dirijan iglesias grandes, de oro, fuertes, entonces se desvirtuó todo. Les comentaba que decía un pastor, ¿no? Que algún misionero decía, ¿por qué en China hay persecución? Y después de visitar y ver el fervor de la iglesia cristiana ahí, decía, ¿por qué en América no hay persecución? Porque esa persecución sacó de los cristianos esa fe y ese amor que esos primeros cristianos que decidieron seguir a Cristo fue por un amor puro, por un amor verdadero, y también quienes querían servir. ¿Hasta aquí quedó claro? ¿Sí? La primera iglesia, bueno, esta parte siempre es importante para que vean el cambio para la siguiente etapa de la iglesia, pero todavía no acabamos la primera, estamos con los 3 primeros siglos. A esta etapa se le conoce la historia de la iglesia antigua y vamos a ver pues que es de toda la etapa que conocemos como la antigüedad y es la persecución. La siguiente clase les pido que traigan sus hojitas, no las vayan a olvidar. Si alguien dice yo las voy a olvidar, si quieren déjenlas ahí en el mueble y ya le pongan el nombre y ya la agarran en la siguiente clase, porque vamos a hablar de los padres apostólicos, que son estos hombres que le dieron doctrina a la iglesia, que son los discípulos, decían los hermanos, los discípulos de los discípulos, y que le dieron forma a la doctrina de la iglesia. ¿Listo? Vamos a orar, hermanos. Nuestro buen Dios, te damos gracias porque nos has permitido reunirnos, Señor. Tú sabes, Señor, que es con el anhelo de poder conocer de ti, Señor, conocer la historia de esta iglesia, Señor, que siempre hemos dicho, Señor, es tu iglesia, Padre, y tú eres quien la pastorea, quien la dirige, Señor. Tú eres quien la ha guardado, tú eres quien la ha guiado, Señor. Gracias te damos por que tú nos has permitido conocer a través de esta primera iglesia, Señor, un amor tan real y verdadero por ti, Señor. Llévanos, Señor, a cada uno de nosotros a tener ese amor por ti, Señor, a poder buscar, Señor, conocerte, a poder anhelar, Señor, poder vivir como esta primera iglesia, Señor, dando testimonio de lo que tú eres, de tu palabra, Señor, de poder hablar, Señor, y llevar el evangelio, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tú nos has visto, Señor, y en tu misericordia nos has salvado, Señor. No somos de los sabios y entendidos, Señor. Somos de aquellos, Padre, a los que tu Espíritu Santo se nos ha revelado, Señor, y nos has mostrado tu amor, Dios. Te agradecemos, Padre, porque hoy somos salvados, Señor. Hemos sido comprados, Señor, por ti, Dios. Y gracias te damos, Señor, porque nos has permitido formar parte de esta tu iglesia, Señor. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Llévanos con bien, Padre, y te pedimos que podamos tener, Dios, la meditación en nuestro corazón de lo que tú has hablado en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén.